Bueno, la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof están siendo noticia y hay algunos ya estimaciones a partir de lo que decidió en la jornada de ayer. Oficializó que no va a afrontar este pago que decíamos la semana próxima de 270 y pico millones de dólares, que parecería una suma insignificante para la provincia de Buenos Aires, pero que sin embargo el gobierno bonaerense ha tratado o ha decidido postergar y renegociar para afrontarlo recién los primeros días de mayo, postergar ese pago. Bueno, allí hay algunas especulaciones ya con respecto a las consecuencias y qué va a pasar si esto no va a terminar tensando y dificultando la posibilidad después de conseguir nuevos créditos una vez lograda la reestructuración de la Argentina. ¿Qué va a pasar si va a haber crédito disponible para el país, suponiendo de que habrá un acuerdo rápido con los acreedores de la República Argentina, si la provincia de Buenos Aires y esta tensión que ha generado no va a arrastrar a todos? Bueno, vamos a hablar del tema de la deuda. Está el economista Alfredo Blanco, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, ya en comunicación con nosotros. Alfredo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, primero, ¿cómo ve esta cuestión de la deuda de Buenos Aires? Parece una cifra muy pequeña. Algunos creen que es parte de una estrategia coordinada con la nación. ¿Qué mirada le merece esto? Bueno, obviamente son conjeturas. Lo único que se conoce es la solicitada en la cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires expresó de que no puede cumplir con el compromiso de este título, ¿no? Digamos, hay dos o tres cosas que habría, me parece, que aclarar. En realidad, por ahora lo que ha hecho es decir, vamos a intentar el consentimiento de una de las 3/4 partes de los tenedores de título. Es decir, si yo logro el consentimiento, es decir, que voluntariamente acepten diferir el pago del principal, que es el capital, a mayo, eso se transforma en obligatorio para el resto. Por ahora, digamos, esto es lo que ha dicho el gobierno. Ahora, los interrogantes y las conjeturas son varias, digamos. La primera es si esto fue coordinado con la nación o no, o la nación le dijo al principio que iba a atender, a acompañar a la provincia, y después Guzmán el fin de semana dijo que no le iba a dar recursos para atender esta obligación, y que entonces surgió esta opción. Digo, esta información no la podemos tener, como no podemos tener la información si no forma parte simplemente de una estrategia de sentarse a negociar de manera un poco más dura con sus acreedores, porque tal como lo decías recién, el monto no parece significativo para la provincia de Buenos Aires, mucho menos para la nación. En la ley de emergencia le autorizaron al gobierno a emitir una letra intransferible por casi 5.000 millones de dólares, que le va a entregar al Banco Central y a cambio de eso recibir los dólares para pagar deuda. O sea que me parece que eso no explica, digamos, no está muy bien explicado por qué razón lo hacen. Lo que sí es cierto es que si definitivamente hubiese un default de este vencimiento, aunque sea pequeño, bueno, eso arrastra otras consecuencias, algunas otras obligaciones pueden tener un cross default, es decir, un default cruzado si uno no atiende esta obligación. Digamos, no es bueno que la primera provincia, la provincia más grande, digamos, tenga una dificultad de ese tipo, si efectivamente ocurre, porque aunque eso no condiciona, no determina, digamos, la negociación del país, pero sin lugar a dudas alguna complicación puede traerle, ¿no? Bien. Alfredo, ¿esto puede arrastrar incluso a otras provincias? Pienso en Córdoba, ¿no?, que también tiene una abultada deuda en dólares. Sí, Córdoba hizo una aclaración de que no tenía dificultades para atender su deuda. De hecho, cuando uno mira cómo evolucionaron los títulos de las provincias, bueno, todas sienten la caída como consecuencia, porque cuando surgió el anuncio de que la nación no lo iba a acompañar a Buenos Aires para que pagara este vencimiento, en realidad este título, que es este BP21, que digamos, fue emitido en su momento por el gobernador Scioli, bueno, eso hizo que cayera, el título cayó, si no me es infiel la memoria, algo así como 8,8 o 9 puntos la cotización. Claro. Hay quienes dijeron, bueno, si cae, en realidad mejora las condiciones para negociar, pero bueno, eso es un juego un poco peligroso, digamos.
Sí, claro. Alfredo Fernanda lo saluda, buen día. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, le quería preguntar, ¿esta reestructuración de la deuda es necesaria? ¿Se tiene que realizar? ¿Se va a llevar a cabo después de estas negociaciones? Pero también, digamos, la Argentina necesita acceder a algún nuevo financiamiento para poner en marcha inversiones como, por ejemplo, Vaca Muerta, y por ahí los tiempos apremian para que la Argentina empiece a generar ese dinero genuino propio. ¿Cómo va, de dónde vamos a poder obtener esto, digamos, cuando estamos renegociando una deuda con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, sin lugar a duda Argentina tiene que resolver el problema del sector externo, no tiene mucho tiempo para resolver el problema de la deuda, porque el calendario de vencimientos a partir de abril lo pondría en una situación complicada. Mi impresión es que el fondo va a estar dispuesto a acompañar a Argentina. De hecho, hubo un comunicado en ese sentido, porque además el grado de exposición del fondo en Argentina, por la magnitud del crédito que le dio, es muy importante. Digo, es probable que en algún momento el gobierno vuelva a pensar en si fue una buena idea decir que no iba a pedir los últimos desembolsos del fondo, porque de hecho, si le va a presentar al fondo un calendario de metas en las cuales el sendero fiscal es camino al equilibrio fiscal, que era lo que en todo caso pide el fondo, bueno, probablemente piense, bueno, si lo vamos a hacer, ¿cuál es la razón por la cual no vamos a usar los recursos del fondo, que en términos del costo financiero generalmente es claramente más favorable que tomarlo en el mercado? Claro. Pero digamos, los pasos para Argentina son renegociar la deuda rápidamente, arreglar con el fondo para no tener cerrados los mercados. Lo peor que le podría pasar a la Argentina es que caiga en default. Por ahora el gobierno sigue pagando, pero la propuesta que teóricamente el gobierno, digo teóricamente porque no está explicitada en ningún lado, pero que teóricamente le va a llevar a los acreedores, es decir, mire, vamos a tratar de diferir el pago del principal, es decir, del capital y de los intereses, por lo menos 2 años, y para eso le van a presentar números que muestren que de acá a 2 años le vamos a pagar, para lo cual la cuestión fiscal pasa a ser central. Y si el gobierno va a seguir un sendero hacia el equilibrio fiscal, pienso que en algún momento el gobierno va a reanalizar o va a pensar si fue correcta esta decisión de decir no voy a aceptar más los desembolsos del fondo, porque supuestamente eso nos condicionaba para un ajuste fiscal muy severo. Si van a hacer el ajuste fiscal, probablemente tendrían que repensar esa decisión. ¿Usted cree que no hay muchas otras alternativas, por lo que dice? No hay muchas otras alternativas porque, bueno, Argentina necesita, alguna fuente que le permita contar con dólares, que no la tiene porque, cíclicamente tenemos una crisis en el sector externo. Claro, está muy bien. Bueno, Alfredo, hoy se va a conocer el dato de la inflación, el primero para Alberto Fernández. No es de esperar que sea muy bueno, va a andar, estiman, según las consultoras, 4 o 5 puntos, va a cerrar diciembre y por lo tanto el acumulado va a andar alrededor del 55, o casi otro récord más para la Argentina, digamos, de los últimos años, sin lugar a dudas. ¿Es otro de los temas troncales a resolver? Bueno, el tema de la inflación, lo hemos comentado en otra oportunidad, es un indicador, un reflejo de los desequilibrios que tiene la economía argentina. Hasta ahora, yo pienso que recién después que se presente un acuerdo sobre el tema de la renegociación, volverá la discusión sobre cuál es el mejor programa antiinflacionario. Hasta ahora el gobierno ha confiado en algunos instrumentos, como son los programas estos de precios cuidados, en tratar de, o al menos en lo discursivo, decir que va a tratar de resolver el problema de las cuentas públicas, es decir, de bajar el déficit. Lo que sucede es que la inflación tiene algunos componentes complicados. Si uno mira de acá los próximos 2 meses, después que se conozca este dato que, tal como decías, nos ubica en la tercera inflación del mundo, la primera debe ser Venezuela y la segunda debe ser Sudán, pero después que se conozca eso, me da la impresión que
el componente inercial de la inflación, es decir, aquella parte de la inflación que está ya incorporada en ciertos acuerdos. El gobierno va a tratar de desmontar eso, lo ha hecho con el tema de los jubilados claramente, pero hay muchas presiones inerciales. Y además, en febrero, es decir, el mes que viene, si uno mira hoy cómo evoluciona la cantidad de dinero en la economía, hoy la cantidad de dinero que tiene la economía, digamos, la base monetaria, es aproximadamente 1.7 billones. Y eso es más o menos más del 23% de la base monetaria de aumento entre el 28 de octubre del año el 28 de agosto del año pasado, después de las PASO, el día inmediato después de las PASO, y la actualidad. Es decir, había un aumento de la base monetaria explicado por un aumento de emisión que tuvo el gobierno de Macri, más lo que aumentó el gobierno de Fernández. Entonces tiene ahí una cantidad de dinero y hay que ver qué ocurre con la demanda de ese dinero, porque si la gente no quiere ese dinero va a haber presiones sobre algunos precios, ¿no? Claro. Y a su vez, en febrero tenemos, bueno, el inicio del periodo escolar, que suele haber una presión inflacionaria, y tenemos además, estamos a las puertas de las paritarias. De manera tal que febrero va a ser un mes crucial para ver, no solamente porque ya deberían estar terminando la negociación de la deuda, sino porque vamos a tener un panorama más claro sobre inflación. Yo diría hasta ahora, ha pasado un mes del gobierno del presidente Alberto Fernández. Bueno, hasta ahora no está muy claro cuál va a ser el rumbo que finalmente va a tomar, y la apuesta a que se reactive la economía vía consumo, bueno, hay que ver si eso realmente ocurre, porque el aumento de la presión fiscal atenta contra eso, y además hay que ver sobre todo si eso es sustentable en el tiempo, ¿no? Claro. Alfredo, no, pensaba también otro de los datos del INDEC que se conocieron es que la capacidad instalada manufacturera está en un 60%, ¿no? Ese también es un indicador cuando empiece a usarse todo lo que tienen las industrias para la producción, que va a dar señales de que estamos arrancando la rueda nuevamente. Sí, teóricamente el hecho de tener un porcentaje alto de capacidad ociosa, digamos, si hay una recuperación de los niveles de demanda, uno podría pensar de que eso va a permitir, digamos, rebotar de ese piso de la caída del nivel de actividad, rebotar más rápidamente. Claro. Pero lo que es central allí es que pase por el lado de la demanda, y yo creo que va a ser central ver cómo evoluciona la inflación. La inflación, después del problema de deuda externa, es sin lugar a dudas el problema más importante, porque además atenta contra otros objetivos. Si el gobierno realmente quiere redistribuir ingresos mirando a los sectores más vulnerables de la sociedad, bueno, la inflación a quien más lo castiga es a esos sectores. Alfredo, en ese sentido el gobierno también tiró dos anclas ahí en la inflación, ¿no? Una el dólar, el otra las tarifas. ¿Está bien esto? ¿Y cuánto puede sostener esto? El problema de cuando uno, digamos, un ancla nominal, como puede ser el tipo de cambio, o el congelamiento de las tarifas, bueno, el problema es que si hay inflación, eso no se puede mantener siempre. Por el tipo de cambio empieza a haber expectativas devaluatorias y tarifa empieza a haber desaliento, digamos, de la producción. El tema de esas decisiones es, bueno, ¿qué pasa el día 181? Si yo lo congelo por 180 días a las tarifas, bueno, ¿cómo salgo después gradualmente de eso, no? Bueno, eso va a depender del éxito que tenga en bajar, la inflación. Si logra ir reduciendo la inflación gradualmente, es probable que se pueda salir con mayor tranquilidad del congelamiento. Si no, obviamente la salida es traumática, como ha ocurrido en otras oportunidades. El gobierno tiene la ventaja que, a pesar del congelamiento, hoy las tarifas están un poco más en línea que lo que estaban, por ejemplo, en diciembre del 2015, cuando asumió Macri. O el tipo de cambio, si uno mira el tipo de cambio real multilateral, es decir, cuánto es el dólar real, el que publica el Banco Central, y hace que sea diciembre del 2015 igual a 100, es decir, cuando se unificó el mercado cambiario, hacerlo igual a 100, bueno, hoy estamos arriba de 120, o sea que todavía el tipo de cambio es un buen tipo de cambio, pero bueno, eso dura, si no se modifica el tipo de cambio nominal,
Ayer hubo un pequeño movimiento en el dólar mayorista, pero si no se modifica, bueno, lo que ocurre es que se empieza a trazar el tipo de cambio. Claro. La última, Alfredo, lo de retenciones era de manual, no había mucha otra opción que retocar cuando uno se sienta en el Ministerio de Economía y ve el panorama que tenía la Argentina, retenciones sí o sí. Bueno, en realidad todo el mundo esperaba retenciones. Le llamamos retenciones a algo que en realidad es impuesto al comercio exterior, ¿no? Sí, sí. Porque retenciones, por ejemplo, cuando a mí me hacen una retención de impuesto a las ganancias, bueno, después yo puedo usarlo en mi declaración jurada. Sí. Como se hizo en algún momento que las retenciones eran a cuenta de otro impuesto. Este es un impuesto al comercio exterior. Lo que trató de capturar ahí fue la diferencial que había como consecuencia del aumento del tipo de cambio. De todos modos, hay que tener cierto cuidado con eso. Ustedes lo conocen, hubo una reunión de ruralistas en Río Cuarto, en la cual hubo expresiones, algunas de las expresiones muy preocupantes, porque no es lo mismo la situación de los productores que están en la zona núcleo, que aquellos que tienen que recorrer, digamos que el grano que producen tiene que recorrer 1000 kilómetros para llegar al puerto. Digamos, es un tema complicado. El gobierno dijo que iba a tratar de compensar eso de alguna forma, pero lo concreto es que todo el mundo esperaba las retenciones, el nivel de retención es alto y se siente mucho más si se les empieza a trazar el tipo de cambio, ¿no? Claro. No es un buen impuesto, todos sabemos que un impuesto de ese tipo no es bueno, sería mucho mejor que se grabaran las ganancias, claro, pero es más complejo. Bien. Alfredo, como siempre, le agradecemos mucho este contacto, muy amable.